Aquí es donde llegamos al punto crucial de este capítulo y al fundamento de todo este mensaje. Es importante entender, los padres tienen que tomar control del desarrollo moral de sus hijos. Durante los primeros años no debemos destruir los impulsos naturales del niño, pero sí tenemos que obligarlo a usar de dominio propio. El papel de los padres no es el de policía, sino más bien como el del Espíritu Santo. Cuando el niño tiene sus velas llenas de viento, impulsos fuertes, pero carece de brújula, que sería el discernimiento moral, sus padres tienen que servirle de navegantes. Mientras el niño sea incapaz de sostener valores morales, el entrenamiento y ejemplo de los padres serán su norma. Antes de que pueda decidir hacer lo correcto, sus padres deben condicionarlo para que haga lo correcto. Hubo un tiempo en el que la madre respiraba por el niño, comía por él y manejaba sus desechos. Igualmente, en la esfera moral, mientras no se desarrollen las facultades morales y el razonamiento del niño hasta el punto de funcionar en forma independiente, los padres deben ser la voz de su conciencia fetal. Los padres deben proveer iniciativa e inculcar un conjunto de valores. Cada día acerca más al niño a la responsabilidad moral. Algún día su corazón espiritual funcionará sin ti. Dejará la protección de la santificación de los padres y caminará solo a la luz de la propia conciencia. 1 Corintios 7:14. Entre tanto que madure hasta ese punto, la única moderación que el niño conocerá será la que sus padres le inculquen. Los padres deben ser sensibles a su papel en el desarrollo moral del niño. Un día, él decidirá sin ti. ¿Tomará la decisión correcta? Ninguna cantidad de entrenamiento eliminará la certeza del desarrollo del pecado, pero el entrenamiento que los padres proporcionen puede disminuir la adicción a la carne y facilitar el arrepentimiento después de que haya pecado. Los padres no abordan el egoísmo del niño pequeño como si fuera pecado, pero deben estar conscientes de que pronto llegará a serlo. Impulsos que en sí mismos no son malos, no obstante proveen ocasión para el pecado. Conforme los padres entrenan al niño pequeño, deben tomar en cuenta la maldad a la que conducirá un espíritu autogobernado. Los padres no pueden impartir justicia a sus hijos, pero pueden ayudarles a desarrollar un firme compromiso con la justicia. Los padres no pueden escribir la ley en los corazones de sus hijos, pero pueden escribir la ley y el Evangelio en su conciencia naciente. Esperar el desarrollo del niño, sabiendo que el mal llegará a ser parte de su naturaleza moral, impone a los padres un sentido de urgente responsabilidad. El mundo es una resaca que arrastra a los niños hacia la destrucción. Basta ver las estadísticas para saber que las probabilidades se oponen a su supervivencia moral. El entrenamiento que dan los padres y la sabiduría que imparten pueden ser determinantes en cuanto al desenlace. Tienen entre sus manos una alma eterna. No se pueden dar el lujo de ceder a la indiferencia, la pereza o el descuido negligente. Es su responsabilidad determinar qué nivel de entendimiento posee su hijo y exigirle cuentas en ese nivel. Esta es una tarea casi imposible si confías solo en tu inteligencia. Si tú eres el principal encargado de tu hijo, tu corazón podrá discernir el mundo desde la perspectiva de él. Cuando el niño considera que es malo, es malo. Santiago 4:17. Donde el niño posee entendimiento moral y a pesar de ello desobedece, debe ser castigado con la vara. En aquellas áreas donde no entiende la naturaleza moral de sus acciones, debe ser entrenado y condicionado. ¿En qué momento se convierte en pecado este egoísmo inocente, natural de un niño? En otras palabras, ¿cuándo es culpable el niño? No olvides que el niño no estará bajo condenación hasta que sus facultades morales sean plenamente operantes. A medida que se desarrollan las facultades morales y de razonamiento del niño,
gradualmente llega a entender su responsabilidad y deber moral. En algún momento, conforme crece la percepción moral hasta el punto de que se le puede tener plenamente responsable, cada niño enfrenta su propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora, todos, menos Jesucristo, han comido, o sea que han violado personalmente su propio entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, según Dios le ha hecho entender, y como resultado se encuentra bajo condenación personal. Dios no condenará a un niño hasta que haya llegado a un estado de responsabilidad. Sin embargo, durante esta transición que ocurre entre los 2 y 14 años, la responsabilidad del niño aumentará en proporción a su comprensión moral. Cuando un niño viola su conciencia, por limitado e incompleto que sea su entendimiento, desde entonces es culpable. La medida en que se haya desarrollado su entendimiento es la medida en que sus acciones se pueden llamar pecado. La presencia de culpabilidad es un buen indicador de la medida de desarrollo de su conciencia. Nuevamente, aunque el niño pueda sentirse culpable en ciertas áreas, no es contado como responsable de pecado mientras su alma moral no esté completamente funcional. Un reloj sin terminar, todavía en fabricación, pudiera tener piezas en movimiento, pero no marcará correctamente la hora hasta que todas las piezas estén correctamente instaladas. Todos los niños parecen estar inclinados al mal. Esta inclinación a pecar radica en el cuerpo carnal que busca satisfacción egoísta. Cuando el niño se ha entregado al apetito carnal, Pablo designa su carne como carne de pecado en Romanos 8:3, es decir, carne llena de pecado. Así como el cuerpo de pecado ocasionó el pecado de Eva y ocasionó la tentación de Cristo, así también ocasiona el desarrollo del egoísmo en tu hijo, lo que al madurar constituirá pecaminosidad. Aún antes de que la conciencia del niño sea parcialmente operativa, se le tiene que entrenar para que practique dominio propio. Pues si al niño se le permite violar su conciencia naciente y la sigue violando hasta alcanzar plena madurez, estará ya completamente entregado a su carne mucho tiempo antes de que empiece a desarrollar un sentido del deber personal. Por tanto, antes de que comience el desarrollo moral, como a los 2 años de edad, los padres deben someter completamente la carnalidad del niño. Hacia el 3er año y de ahí en adelante, esa parte del niño que ha despertado al deber moral debe ser instruida para que se someta voluntariamente a ser gobernada por la ley. Si se permite que la carne siga su curso natural, el niño será presa de muchas pasiones y deseos desordenados mucho antes de que tenga suficiente conocimiento para asumir responsabilidad. El barro del que fue formada la vasija para deshonra se echó a perder en mano del alfarero, solo para ser formada de nuevo como vasija de honra apta para la mesa del maestro. Si Dios es el alfarero y tu hijo es el barro, tú serías la rueda sobre la cual gira el barro. Así como Adán y Eva recibieron un huerto que habían de cultivar y mantener, tú has recibido en calidad de préstamo un pequeño corazón y mente que has de cultivar y mantener. Llegará el momento en que tu hijo tendrá que enfrentar solo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conforme a lo que ha permitido el propósito de Dios, inevitablemente comerá del fruto prohibido. Ahora, durante los años de su desarrollo, tú puedes influir sobre la manera en que ha de responder después de que haya comido. Todo lo que el niño experimenta, sea por su desenfreno o por el dominio propio que tú le inculques, lo está preparando para el día en que madurará hasta llegar a ser un alma moral y responsable. En algún punto de ese camino de desarrollo, cada niño se graduará hacia la responsabilidad completa. Ese niño entonces estará ante Dios sin excusa. Comprendiendo lo anterior, podrás apreciar mejor lo que está ocurriendo en tu hijo en desarrollo.
Así como el niño Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, también tu hijo pasa por un incremento en su entendimiento. Las Sagradas Escrituras podrán hacerlo sabio para salvación, 2 Timoteo 3:15. Tú debes preparar a tu hijo para que sea salvo de esta perversa generación, Hechos 2:40. Dios tiene un prototipo del producto terminado. Quiere que tu hijo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Debes colaborar con Dios hasta que llegue el día en que tus hijos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Aún está vigente la promesa de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. El enojo de los padres. Cuando yo estaba trabajando sobre este libro, una madre joven me dijo, a veces me enojo tanto, maltrato tanto a los niños, ellos me irritan tanto. Juanito siempre está molestando a María y haciéndola llorar. Tengo que estar encima de ellos todo el tiempo para evitar que hagan lo que no deben. ¿Qué puedo hacer para conquistar mi enojo? En el pasado, esta madre había premiado la desobediencia diciendo, mira, Juanito, ya te he dicho que no hagas eso. Te voy a dar una oportunidad más y luego tendré que pegarte. Él seguía desobedeciendo y aumentaba la frustración de ella. En efecto, la madre había enseñado a Juanito que él podía desobedecer hasta que la frustración de ella alcanzara cierto nivel. Cuando él percibía que ella había llegado a su límite, sabía que era tiempo de calmarse por un rato. Podría volver a su desobediencia en cuanto ella se enfriara. En ocasiones le fallaba el cálculo, la empujaba más allá de su límite, y ella estallaba antes de que él pudiera cumplir. Esta madre podría conquistar su enojo si eliminara la causa. No al hijo, sino su desobediencia. Con el tiempo ella siempre lograba que el hijo obedeciera. Generalmente se presentaba un prolongado, tenso y competitivo preludio antes de que finalmente obedeciera. Sin embargo, su hijo en realidad estaba respondiendo como era de esperar. Ella lo había entrenado para que no obedeciera hasta que el enojo de ella alcanzara cierta intensidad. Le entregué una copia del borrador de esta obra. Después de leerlo, decidió que tenía que cambiar en ciertas áreas. Le hizo ver claramente a su hijo que él no debía fastidiar a su hermanita. Le dijo a Juanito que si desobedecía sería azotado a la primera. Los primeros varazos le cayeron de sorpresa a Juanito. Mamá ya no estaba esperando hasta enojarse. No había advertencias ni amenazas. Ella esperaba que él obedeciera a la primera. Después de 2 días de recompensar cada transgresión con varazos, Juanito la miró y le dijo, «Pero mamá, ya no me estás dando oportunidades». La mamá le dijo, «Así es, ya no habrá más oportunidades. De ahora en adelante esperaré que obedezcas a la primera». Él había estado usando sus oportunidades para comprar desobediencia. Después de 2 años, actualmente obedece desde la primera vez y mamá ya no se enoja. Cuando el Departamento Estatal de Cacería y Pesca expide permisos que autorizan la pesca de un máximo de 5 truchas, no está evitando la pesca de truchas, sino fomentándola. Esta madre le había expedido a Juanito una licencia para desobedecer 5 veces, pero lo castigaba a la 6ª ofensa. Así que todos los días salía a pescar problemas, pero siempre con un ojo hacia el vigilante. Intentaba acertar cuál era la verdadera última oportunidad para detenerse justo antes de llegar hasta ahí. Cuando la madre prohibió la desobediencia al bajar el límite hasta 0, Juanito tuvo que probar al legislador para averiguar si solo se trataba de otro permiso más. Cuando la mamá vigilante le hizo ver que iba en serio, él decidió que no era tanta su afición por pescar problemas como para pagar la multa por lo que pescara. Juanito empezó a obedecer todos los reglamentos a la primera. Si la policía dejara de levantar infracciones por exceso de velocidad y empezara a regañar y amenazar,
equivaldría a la eliminación del límite de velocidad. Imagina que un oficial detuviera al conductor que maneja a exceso de velocidad para explicarle cuánta tristeza le da que maneje a tal velocidad. ¿Te puedes imaginar a un oficial sentado junto a la carretera agitando el puño y poniéndose rojo de coraje con cada auto que pasa a toda velocidad? Imagina que detuviera a un conductor por sexta vez y le dijera: «Mira, que no te lo voy a volver a repetir». Si este fuera el caso, todo derecho y ley sería vano, y cada uno haría lo que bien le pareciera. La mayoría de los conductores saben que el oficial de policía permitirá que manejen a 4 millas por arriba del límite de velocidad sin levantar infracción. Consecuentemente, la mayoría de los automovilistas manejan a 4 o 5 millas por hora arriba del límite de velocidad. Cuando permites que tus hijos desobedezcan 4 o 5 veces antes de aplicar disciplina, los estás entrenando para desobedecer. Padres, no pueden ustedes culpar a sus hijos si los han entrenado para que obedezcan únicamente después de varias advertencias, amenazas, un ultimátum y finalmente un gesto de fuerza. No es culpa de ellos, es de ustedes. Padre, ¿te has entrenado a ti mismo para no disciplinar inmediatamente, sino a esperar hasta que tu irritación se convierta en enojo? Si es así, entonces has permitido que el enojo sea tu incentivo para disciplinar. Preguntarás: ¿pero cómo puedo dejar de enojarme tanto? Es muy sencillo. No esperes hasta que se convierta en una ofensa personal contra ti. Disciplínalo inmediatamente ante la menor desobediencia. Cuando los hijos ven que te motiva la ira y la frustración, llegan a la conclusión de que tu disciplina solo es un asunto personal, un conflicto de intereses. El hijo te ve a ti como vería a otro niño que pretende intimidarlo. No se le ha enseñado a respetar la ley y al legislador. Él considera que lo estás obligando a ceder ante una fuerza superior. Cuando actúas por enojo, tu hijo siente que estás cometiendo una ofensa personal contra él, violando sus derechos. Has perdido la dignidad de tu puesto. Como dicen, te hace falta ser más presidencial. Si tu hijo no ve constancia en el legislador, en su mentalidad no existe ley alguna, sino únicamente competencia por la supremacía. Te has enseñado a ti mismo a ser motivado solo por el enojo, y has enseñado a tu hijo a responder solo al enojo. Habiendo fallado en el entrenamiento correcto de tu hijo, has permitido que las semillas de la autocomplacencia alcancen proporciones grotescas. La razón por la que te enojas con tu hijo es que te cae mal. Dirás: «Ah, pero yo amo mucho a mi hijo». No he dicho que no lo ames. He dicho que en ocasiones simplemente te cae mal por la sencilla razón de que en esos momentos es muy antipático. Es imposible que nos caiga bien un mocoso quejumbroso, egoísta y egocéntrico. Es inevitable que aprobemos lo que es bueno y hermoso y menospreciemos lo que es feo y malo, aun cuando se trate de nuestra propia sangre y carne. Dios mismo tiene esos sentimientos. Salmo 11:5. Tienes que enfrentar el hecho de que en ocasiones tu propio hijo te cae mal y con justa razón. En muchas ocasiones he observado padres que expresan lo que se tendría que describir como intenso rechazo por su hija o hijo adolescente. Podrás decir: «pero a nadie más le caen mal». Sin embargo, si tuvieran que vivir con ellos en las mismas condiciones que tú, probablemente sentirían lo mismo que tú sientes. Pero, ¿por qué es tan detestable tu hijo? Posiblemente no te agrade la respuesta. Tú lo has formado de esa manera mediante tus técnicas de entrenamiento. Quizá digas: «pero yo no he establecido ninguna técnica de entrenamiento. Solo lo regaño cuando se vuelve insoportable». Precisamente, todo niño es entrenado por las respuestas y acciones, o la falta de respuestas y acciones, de quienes son responsables de ellos. El entrenamiento negativo, en el mejor de los casos, quizá debo decir en el peor de los casos, lo realizan aquellos que, a pesar de que no entrenan bien,
Intentan mantener en orden a sus hijos mediante amenazas, intimidación, regaños, enojo y ocasionalmente una racha de azotes. Un mocoso llorón no es nada simpático ni agradable. Si le permites al niño berrear y desobedecer, moldearás una personalidad y un carácter que difícilmente podrás disfrutar. Pero si asumes el control y los enseñas a controlar sus emociones y a obedecer de inmediato, tus hijos serán alegres y agradables. Así no solo amarás a tus hijos, sino que también te caerán bien. El hijo corresponde al deleite de los padres, amando y honrándolos aún más. Uno y los otros pueden disfrutar el tiempo que pasan juntos. Los padres descansan y son restaurados cuando pasan tiempo con sus hijos. Durante una conversación con una madre que estaba preocupada por la actitud de su hija de 14 años, llegó a ser evidente que su propia hija simplemente le caía mal. La desaprobación y las frecuentes críticas de la madre habían hecho que la adolescente se volviera retraída y poco comunicativa. En realidad era una hija muy buena y obediente. Era alegre con otras personas, pero malhumorada con su madre. La madre se preguntaba si debía usar la vara para corregir malas actitudes. Temía haber perdido ya todo control para influir sobre su hija. La madre había tenido una juventud muy tormentosa y tenía mucho interés en evitar que su hija corriera la misma suerte. Entre más se irritaba la madre y más presionaba a su hija, más terreno perdía. En ocasiones, los padres tienen expectativas muy definidas respecto a las habilidades y la personalidad de sus hijos, y critican cuando los hijos no alcanzan la norma que ellos han fijado. Conocí a esta familia cuando su hija era una niña. Recuerdo que ya desde entonces le caí mal a su madre. Con el tiempo, esta madre reconoció el error de su proceder. Cuando presentó su mala actitud a Cristo, encontró limpieza y restauración. Su hija rápidamente manifestó gran mejoría. En realidad, cuando los padres son malos entrenadores, llegan a despreciar a los hijos que han formado. Si has pintado un cuadro que no te gusta, no culpes al lienzo. Saca los pinceles y pinta algo mejor encima del desastre que hiciste. Trenzando hilos. La abundancia de hilos hace cuerdas fuertes. Existe un enlace místico de cuidado unos por otros entre los miembros de una familia en la que hay amor. Yo puedo mirar a cada uno de mis hijos y sentir esa unión. Es como si estuviéramos unidos por muchos hilos de amor mutuo, respeto, honra y todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Cuando dos o más personas viven juntas, a veces chocan sus intereses, opiniones y libertades. El egoísmo, la indiferencia, el orgullo y la obstinación frecuentemente cortan los hilos que unen. Cuando no se están trenzando continuamente nuevos hilos, los miembros de la familia pronto se encuentran distanciados por sospechas, desconfianza y críticas. El distanciamiento puede llegar a ser tanto que los miembros de la familia prácticamente se convierten en enemigos. Cuando esto sucede, entre padres e hijo, se trata de una crisis seria. A menos que se aten nuevos hilos, la separación entre ambos será cada vez mayor. Cuando el joven dice, mis padres no me entienden, o no les interesa, es un testimonio de que todos los hilos han sido cortados. Recientemente, cierto padre nos contó acerca de una victoria en esta área. Su hijo de primer año llegó de la escuela y se puso a dibujar y recortar corazones de papel. El padre y el hijo eran muy unidos y frecuentemente hacían cosas juntas. Sin embargo, en un breve momento de insensibilidad, el padre hizo una broma respecto a la actividad de su hijo. Al hijo no le pareció graciosa la broma. Se apartó y continuó con su trabajo amoroso. Durante los días siguientes, el niño ocultó a su padre sus proyectos. El padre se dio cuenta de que había habido una ruptura de la confianza. El niño estaba retraído y se resistía a toda insinuación de compañerismo del padre. Habían sido cortados los hilos. Si a estas alturas el padre hubiera aceptado esa barrera como una etapa
o peor aún, si se hubiera irritado y hubiera contribuido más a aumentar esa brecha, esto hubiera sido el inicio de un distanciamiento que se hubiera hecho más grande con el paso de los años. Pero este padre actuó sabiamente y tomó medidas positivas. Un día, al llegar su hijo de la escuela, le dijo: «Oye, Josué, ¿quieres salir al taller conmigo? Cortaremos corazones de madera». Josué levantó la mirada cautelosamente y parecía estar analizando la intención de su padre. Después de un momento su rostro cambió para reflejar alegre confianza y contestó: «Claro, papá, eso sería excelente». A medida que trabajaban juntos haciendo un corazón de madera para regalar al amigo de Josué, se derrumbó el muro y se restauró la camaradería. Es importante que hijos e hijas les puedan confiar a sus padres información personal e íntima. Si existiera una barrera en esta área, cuando llega el momento en que necesitan un consejo, ¿con quién se van a dirigir? Los sentimientos del niño son tan importantes y sagrados como los del adulto. Trata a tus hijos con respeto en todo momento. Nunca ridiculices, ni te burles, ni te rías de las ideas, creaciones o aspiraciones de tu hijo. La confianza que deseas que tengan cuando sean mayores se tiene que establecer y cultivar cuando son pequeños. Si tienes hijos mayores con los que has fallado en este aspecto, no es demasiado tarde para pedir perdón y restaurar esa confianza. Puede ser que lleve tiempo ganarse su confianza, pero sí es posible. Yo diría que la mayoría de los padres han permitido que se rompan los hilos que los unen a sus hijos y no han hecho un esfuerzo responsable por trenzar hilos nuevos. Es crítico que pongas cuidado en esta área. Cuando todos los hilos se han roto, no puedes impartir una disciplina ni un entrenamiento eficaz. Sin ese respeto y la honra mutua, toda disciplina adicional solo provoca ira y amargura en el niño. Yo platico con muchos padres que han perdido contacto con sus hijos. Por cada instancia en la que atan hilos, existen más ocasiones en que las cortan. No solo ha dejado de existir un enlace, sino que hay una nube entre ellos. El padre interpreta el aislamiento y resentimiento del niño como rebeldía, y lo es, y responde luchando con él con vara y lengua. Como lo haría un animal salvaje, el niño se aísla aún más en su propio mundo de sospecha y desconfianza. Como sucede con el control del alguacil sobre sus prisioneros, la vara puede obligar a la sujeción externa, pero no moldeará el carácter ni atará hilos de compañerismo. El padre siente que el hijo se le va, a veces hacia el compañerismo de malos hábitos o amistades indeseables. La ira y el rechazo de los padres jamás repararán la brecha. Padres que dejan a un lado la vara y recurren a tácticas para inspirar lástima. Si tú me quisieras, o me lastimas tanto, o ¿por qué me haces esto?, pudieran conseguir una sujeción simbólica, pero solo harán que el joven anhele el día en que se pueda ir y ser libre. Muchos padres han impulsado de esta manera a su hija a los brazos de un amante indeseable, o han hecho que su hijo se vaya de la casa. En muchos casos los padres desarrollan relaciones de enemistad con su hijo, pero no les preocupa porque el hijo no cuenta con los medios para manifestar su dolor. Para cuando llega el momento en que los padres se ven obligados a reconocer que existe un problema, y hay toda una zona de guerra y obstáculos entre ellos. Lo que un niño es a los 4 años lo será a los 14, solo que multiplicado muchas veces. El llorón de 2 años será el llorón de 12 años. El desenfrenado de 5 años será el desenfrenado de 15 años. Vino a vernos una madre que estaba preocupada por su hija de 14 años. La niña había sido criada en un ambiente muy protegido y externamente era obediente, pero sus padres sentían que existía una ruptura de los enlaces familiares. Cuando se le encargaba una tarea, la niña obedecía, pero con una actitud renegada. A esta madre le parecía que la hija estaba tolerando a la familia, pero que no le agradaba nada su compañía. Había épocas de aislamiento. Ella parecía vivir en su propio pequeño mundo. Como no había desobediencia externa, no se le podía reprender por nada.
Esta madre había perdido la comunión con su hija. Los hilos habían sido cortados tiempo atrás. La reprensión o la disciplina serían infructuosas, incluso dañinas, mientras no se volvieran a trenzar hilos de respeto mutuo y confianza. Mientras mi esposa estaba sentada platicando con una amiga, se produjo un altercado entre los dos hijos de la mujer, de 1 y 3 años de edad. Ambos empezaron a gritar mientras tiraban de extremos opuestos del mismo camioncito. La madre gritó, «¿Qué pasa con ustedes dos?». El mayor contestó, «Él me quiere quitar mi camión». «Memo, entrégale su camión a Juanito», gritó la mujer. Después de más amenazas estridentes y gritos de protesta, finalmente entregó de mala gana el camión. Enseguida el más pequeño abandonó el jardín y se metió a la casa desconsolado para ponerse al lado de su madre, castigando así al otro hermano, negándose a jugar con él. Esta es una forma de retribución entre adultos que los niños aprenden rápidamente. Después de que el castigo de la soledad hubiera logrado su efecto, el hermano mayor se mostró arrepentido. Tomando su camioncito de entre la arena, se dirigió hacia la casa donde encontró al hermano menor ofendido, ahora sentado en el regazo de su mamá, siendo consolado por las pérdidas sufridas en el campo de batalla. Con una sonrisa conciliadora, el hermano mayor le ofreció el camión a su hermanito. Cuando el pequeño estaba a punto de aceptar la ofrenda de paz, la madre se volvió para ver al niño sonriente regando en el piso la arena de su camión. «Saca esa cosa de aquí», ordenó. La madre estaba tan absorta con su visita que dejó de ver a sus hijos como seres humanos con sentimientos complejos. Ella solo veía que se agregaba una tarea más a su trabajo de limpieza. En ese momento se produjo una transformación psicológica en el niño. Acababa de experimentar un arrepentimiento que lo había limpiado de su enojo y egoísmo. Pesando su derecho de poseer el camioncito contra el compañerismo con su hermano, descubrió que valoraba más a su hermano. Estaba aprendiendo importantes lecciones sociales en relación con dar y recibir. Estaba aprendiendo a compartir y a controlar su posesividad. Su corazón estaba quebrantado y vulnerable. Había caminado la segunda milla, pero al llegar al final se sorprendió al descubrir que a nadie le interesaba. No tenía ninguna importancia. Él había dejado las armas y ahora le estaban disparando. Si no le iban a aceptar su rendición, si no tenían interés en aceptar su ofrenda, él tampoco se iba a quedar ahí expuesto, sonriendo como tonto mientras lo atacaban injustamente. Él no entendía por qué tanto escándalo. ¿Por qué molestarse por un poco de arena en el piso? Él tenía toda la mañana jugando entre la arena y le parecía agradable. Mientras analizaba el rostro amenazante de su madre, era obvio que estaban girando los pequeños engranes mentales. Inmediatamente su sonrisa dio lugar a una expresión de asombro, luego desconcierto y finalmente desafío. Observé en su rostro que había concebido una idea maquiavélica. Entendiendo que la arena en el piso era lo que había frustrado su plan y había irritado a su mamá, elevó el camión para examinarlo y luego insolentemente derramó todo el contenido sobre el piso. Para su satisfacción esto funcionó. Ella perdió el estribo. Ella lo había lastimado y él se había vengado exitosamente. Mira su cara enrojecida. Eso le enseñará a no atacarme. He ganado este round. Esta madre había perdido la oportunidad de aceptar la rendición de este líder rebelde. En lugar de eso, lo había desterrado de nuevo al despoblado para que practicara su rechazo por la ley, desafiando a la autoridad establecida. Al igual que muchos rebeldes, no tenía otros planes para el futuro. Llegó a ser un rebelde debido a su odio por la autoridad a la que él esperaba castigar por lo que percibía como injusticias. Ahora, pudieras estar pensando que soy exagerado al decir que los sentimientos del niño fueron heridos. Es cierto que él no te podría decir lo que estaba pensando,
Pero este niño de 3 años dejó ver que tenía una raíz de amargura que producía su rebeldía. Si los padres no cambian, para cuando este muchacho llegue a ser adolescente, ellos se darán por vencidos y dirán, no entiendo a este muchacho. Le hemos enseñado a distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo hemos llevado a la iglesia y le hemos dado lo que quiere, pero nos trata como si fuéramos sus enemigos. Hemos hecho lo mejor que podíamos hacer. Ahora está en las manos del Señor. Esta madre no ha trenzado los hilos del respeto mutuo. Las semillas que han sido sembrados a los 2 años llevarán fruto a los 14. Padres, si tienen problemas con sus hijos, deben saber que no están solos. Sus hijos también tienen problemas con ustedes. Va a ser preciso hacer cambios en su propia vida para poderles ayudar a ellos. Como ustedes son los que están leyendo este libro y no sus hijos, y como ustedes tienen más experiencia que ellos, y como Dios no dijo hijos criad a vuestros padres, la responsabilidad descansa exclusivamente sobre ustedes. Recuerdo haber observado el rostro de uno de mis hijos, consciente de que yo había cortado los hilos de la confianza y el compañerismo. Era triste ver cómo se soltaban las amarras y él se quedaba a la deriva. En aquel tiempo yo no había formulado la terminología, ni siquiera había reconocido el principio, pero me daba cuenta de que se había abierto una brecha. La grieta se ensanchaba. La culpa era mía. Lo había presionado demasiado, había sido demasiado exigente, y luego lo había criticado cuando no rindió conforme a mis expectativas. Cuando, como una tortuga, se refugió en su caparazón, comprendí que me había desechado. Había decidido vivir sin mí. La relación con su padre era demasiado dolorosa. Yo no sabía cómo definirlo, pero siendo totalmente responsable por su crianza, sabía que era mi responsabilidad. Inmediatamente le pedí perdón, cambié mi actitud, corregí mi crítica, encontré lo bueno en lo que él había hecho y sugerí una excursión emocionante. Me costó varios días de ser sensible, equitativo, justo y amable para restaurar completamente los hilos del compañerismo. Él rápidamente me perdonó y fuimos restaurados una vez que los hilos habían sido trenzados. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre que bromea con sus hijos hasta hacerlos enojar, debe esperar que ellos hagan lo mismo con los que son más pequeños que ellos. En más de una ocasión, al estar jugando a las luchas con mis hijos, me he dado cuenta de que me estoy divirtiendo a costa de ellos. Eso era cuando yo estaba más grande que ellos. Ellos me tenían que recordar que me sujetara a las mismas reglas que ellos. Padres, no tomen esto a la ligera. Si haces que tu hijito se enoje mientras tú te estás divirtiendo, estás criando a un desconsiderado. Después de todo, ¿no lo estabas tratando con desconsideración a él? El enojo que has provocado en él se acumulará hasta que él lo pueda descargar con otro más pequeño que él mismo. Ese enojo solo puede ser eliminado si él te perdona a ti, y no puede perdonar hasta que vea tu arrepentimiento. Si tu hijo tiene una raíz de amargura, tú tienes que ejercer un ministerio de restauración. Tu corazón y tu mente deben estar totalmente entregados a Dios, o estarás perdiendo el tiempo. No te quedará más que tratar de evadirlo. Él se estará criando solo. Sus posibilidades no serán buenas, pero no aumentes su amargura haciendo el papel de hipócrita. Ya es bastante difícil triunfar en este mundo impío aun cuando se cuenta con un buen apoyo. Para un niño lleno de amargura que además enfrenta el mundo solo no hay muchas esperanzas. Quizá la madre pueda ser la solución. A veces el muchacho simplemente aísla al padre, por el cual solo siente desprecio y así se relaciona con su madre de tal manera que le pudiera permitir un desarrollo normal. Padre, si te interesa más el alma de tu hijo que tu propio orgullo, entonces humíllate y pídele perdón, aun cuando el niño solo tenga 2 años. Luego, sé un padre y marido paciente.
Pasa tiempo con tu hijo haciendo cosas creativas. Eso le hace a él sentir que vive una gran aventura y se siente realizado. No puedes conducir a tu hijo más cerca a Dios, a la paz y a la disciplina de lo que estás tú mismo. ¿Qué puedes hacer ahora? Trenza algunos hilos. Debes estar unido con tu hijo para poderlo entrenar. Confiesa tus fallas a Dios y a tu hijo. Pide a tu hijo que te perdone por tu enojo y tu indiferencia. Al principio él sospechará que solo es una táctica manipuladora de parte tuya y guardará su distancia, pero cuando vea que eres sincero responderá con perdón. Inicia el proceso de reconstrucción inmediatamente. No invadas ni aplastes a tus hijos con emociones ni con una nueva filosofía. Sé su amigo. Haz con ellos cosas que disfrutan. Muestra interés en las cosas que les interesan a ellos. Sé más presto para escuchar que para hablar. Sé muy sensible a lo que les preocupa. Ata hilos hasta que hayas ganado su respeto y honra. Si ellos perciben que te caen bien y que los disfrutas, te pagarán con la misma moneda. Cuando tú les caes bien, desearán agradarte y estarán abiertos a tu disciplina. La cuerda más fuerte de la disciplina no se encuentra en el látigo, más bien se encuentra en el hecho de trenzar hilos de amor, respeto, honra, lealtad, admiración y cuidado mutuos. Esta es la diferencia entre ser guiados por el Espíritu y estar bajo las obras de la ley. La ley nos da dirección, pero solo el Espíritu de la gracia nos da poder. Si cultivas compañerismo con tu hijo, habrá tanta colaboración y sujeción que olvidarás dónde dejaste la vara la última vez. Recuerdo un incidente que ocurrió cuando yo tenía solo 4 años de edad. Éramos varios niños pequeños que íbamos caminando atrás de unas casas cuando uno de ellos sugirió que lanzáramos piedras hacia una ventana. Aún recuerdo lo que vino a mi mente. Mientras contemplé la sugerencia, vi el rostro de mi padre. Él nunca me había dicho que no rompiera ventanas, pero yo sabía que no le agradaría. No tenía ninguna ley que me gobernara, pero tenía la presencia de mi padre para guiarme. No era el temor al castigo ni el regaño lo que me motivaba. Era el temor de perder la comunión con mi padre lo que me condujo por la senda de justicia. Agradarle a él y disfrutar de su aprobación era mi más grande deseo. Me aparté del grupo que rompía ventanas para caminar en la luz de mi padre. Mi padre no era perfecto, ni siquiera era el mejor de los cristianos, pero yo aún no estaba consciente de eso a los 4 ni a los 10 años de edad. Para mí, él era la ley y la gracia. A medida que crecí, llegué lentamente, a veces con desconcierto, a verlo como un miembro más de la raza humana con sus respectivas luchas. Aún así, nunca abandoné ese deseo de agradarle. A medida que menguaba mi confianza en él, crecía mi confianza en Dios. Conforme mi fe se iba transfiriendo a Dios, como debe ser, descubrí que seguía siendo motivado no por la ley ni el temor al infierno, sino por el rostro de mi Padre Celestial. Hoy mi camino está doblemente iluminado. Padres, por encima de todo lo demás, deben cultivar esta clase de relación con su hijo. Es algo penoso pecar contra tu mejor camarada. Si puedes conservar esta clase de enlace con tus hijos, jamás tendrás un hijo problemático. Debbie y yo criamos 5 hijos sin que ninguno de ellos jamás se rebelara contra nuestra autoridad. Cuando el niño es pequeño, sus padres son el único Dios que él conoce. A medida que despierta a las realidades divinas, es a través de su Padre terrenal que entiende a su Padre celestial. Padres y madres también. Ustedes son la ventana a través de la cual su hijo pequeño entiende a Dios. El niño descubre el carácter de Dios observando a sus padres. No es necesario que los padres sean perfectos, sino solo una representación equilibrada de la personalidad de Dios.
Todo lo que Dios es, en carácter y en gobierno, lo deben exhibir los padres dentro de los límites de su humanidad. No es necesario que los padres sean omnipotentes, basta que sean la fuente de fortaleza para el niño. No tienen que poseer toda sabiduría, sino solo ser suficientemente sabios para guiar al niño y merecer su admiración. Los padres no tienen que ser impecables, solamente mostrar un compromiso con la piedad. Al ver que sus padres dependen humildemente de Dios y le aman, el niño amará y honrará a quien sus padres aman, porque ama y respeta a sus padres. De la misma manera que el niño se relaciona con la figura de autoridad paterna, así tenderá a relacionarse posteriormente con Dios. Si los padres permiten que sus órdenes sean tomadas a la ligera, el niño tomará a la ligera también los mandamientos de Dios. En el otro extremo, los niños que tienen padres crueles generalmente crecen espantados ante el Padre Celestial, mientras que aquellos que han sido disciplinados para enseñarles a obedecer en amor a su Padre terrenal, estarán más prestos a obedecer a su Padre Celestial. Tú puedes trenzar hilos. Si percibes que han sido rotos los hilos del compañerismo, será deseable trenzar hilos nuevos. Las siguientes solo son algunas sugerencias respecto a la manera de trenzar hilos. Lo primero, y más importante, miren a sus hijos con placer y sonrían. Disfruten su compañía y demuéstrenlo, invitándolos a acompañarles cuando la única razón es el deseo de tenerlos con ustedes. Con los chicos lean un libro o vean fotografías juntos. Siéntense en el piso y jueguen. Rueden, rían y háganse cosquillas. Sáquenlos a excursiones de aventura, emoción y peligro. Den un paseo de 10 minutos al jardín para ver lo que ellos han creado. Permitan que ellos les lleven al columpio para presumir sus últimos trucos. Hagan un cometa, papalote, o construyan juntos un alimentador para aves. Mamá, enseña a tus hijos a hacer todo lo que hay que hacer en la casa. Haz que sea una experiencia divertida. No aproveches a los muy pequeños como esclavos o se agotarán. Permite que hagan galletas desde los 3 años de edad. Cuando estás cosiendo, deja que los pequeños se sienten en el piso y recorten ropita para muñecos. Cuando estés pintando, permite que ellos den algunos brochazos. Papá, involucra a tus hijos en el papel varonil de protector y proveedor. Si pueden caminar, pueden meter la despensa a la casa o traer leña. Presume sus logros. La idea es que ellos sientan que son muy especiales para ti y que sepan que tú encuentras gran satisfacción y deleite en compartir con ellos. Si organizas tu vida de tal manera que tus hijos se sientan necesarios, ellos desearán andar en armonía contigo. La vara. Observé a una madre que intentaba en vano que su hijo inconforme obedeciera una orden sencilla, pero él estaba demasiado ocupado con sus quejumbres, lloriqueos y enojos. Los berrinches rebeldes del pequeño tirano dejaron a la madre agotada y malhumorada. Ella seguía suplicándole como si estuviera tratando de recordar lo que había aprendido respecto a la afirmación positiva y lo de no sofocar su expresión personal. Como observador objetivo, interesado únicamente en la felicidad y el bienestar del niño, le dije a la madre: ¿por qué no le da unos varazos para hacerlo feliz? Escandalizada, contestó: ¡ay, ya se le pasará! Solo es una etapa por la que está pasando. Si ella realmente cree que esta es solo una etapa natural, una condición de la que Juanito no es responsable, ¿por qué se enfurece tanto en ocasiones exigiendo una conducta o una actitud diferente? Esta madre, mientras lo excusa y espera pacientemente que la etapa se le pase, y muy a pesar de la filosofía que expresa verbalmente, en realidad sí culpa al niño. En lo más profundo, ella sabe que él podría y debería ser muy diferente. La crítica y el rechazo que él siente por la desaprobación de su madre y del público en general
lo alinea contra la autoridad. Hemos llegado al punto donde resulta pertinente hacer algunos comentarios acerca del uso de la vara. Hablemos acerca de las nalgadas, a veces llamadas varazos. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano lo corrige. Lo que Dios dice es exactamente lo contrario de lo que muchos padres y educadores sienten. El pasaje afirma claramente que la falta de aplicación de la vara se debe a que los padres aborrecen al hijo. No, exclama una madre, yo amo demasiado a mi hijo como para pegarle. El padre o la madre que responde de esa manera no comprende: 1. La autoridad de la palabra de Dios. 2. La naturaleza del amor. 3. Sus propios sentimientos. 4. El carácter de Dios. 5. Las necesidades del niño. Número 1. Entendimiento de la autoridad de la palabra de Dios. El mismo Dios que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, Marcos 10:14, también dijo: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, Proverbios 19:18. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, Proverbios 13:24. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, Proverbios 22:15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. 2. Entendimiento de la naturaleza del amor. Puede ser que tengas sentimientos fuertes que te impiden pegarle a tu hijo, pero no es amor. El Dios que hizo a los niñitos y por tanto sabe lo que más les conviene, ha ordenado a los padres que usen la vara en el entrenamiento de sus hijos. Abstenerse de hacerlo, alegando amor, es una acusación contra Dios mismo. Tus acciones presuponen que Dios no desea lo mejor para tu hijo o que tú sabes más que Él. Padres deben identificar la diferencia entre verdadero amor y sentimentalismo. El sentimentalismo humano, natural, que frecuentemente se confunde con el amor, puede ser dañino si no se sujeta a la sabiduría. El amor no es sentimiento. Es decir, amor no es el sentimiento profundo que frecuentemente tenemos en relación con los más allegados a nosotros. Esos sentimientos pueden ser y frecuentemente son interesados. En realidad, el amor no es una emoción. El amor en el sentido más puro es una buena voluntad y buenas acciones para con tus semejantes. El verdadero amor es desinteresado. Es decir, que en el acto de amar no existe ninguna consideración del beneficio personal ni de la pérdida personal. 3. Entendimiento de nuestros propios sentimientos. La madre, emocionalmente débil, frecuentemente apetece la dependencia total de su hijo para sentirse realizada en ella misma. Ella satisface una profunda necesidad propia al consentir constantemente cada deseo del niño. La pasión abrumadora por el niño, que ella confunde con amor, es demasiado sagrada como para violarla pegándole al niño. La inseguridad de ella hace que considere únicamente lo que percibe como pérdida para sí misma por el acto de azotar. Teme hacer cualquier cosa que pudiera ocasionar que el niño la rechace. No la motiva el amor por el niño, sino el amor propio. Su propia debilidad emocional asume prioridad sobre las necesidades de su hijo. La lastimera expresión de traición en sus pobres ojitos le desgarran el corazón.
Le dolería demasiado a ella obedecer a Dios en cuanto al entrenamiento de su hijo. Debido a su temor al sufrimiento emocional personal, evita el uso de la vara. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En su propia necesidad, es tan ingenua como para pensar que su dulzura de niño superará esa etapa para llegar a ser una persona maravillosa. Ella piensa, solo hay que darle más amor y un poco más de tiempo. Él todavía no entiende. El verdadero amor es olvidar tus propias necesidades y hacer lo que le conviene al niño. Si una madre asfixia a su bebé al besarlo, no lo ha amado. Su propia ira pudiera hacer que desconfíe de sus motivaciones al pegarle al niño. Por otra parte, sus temores pudieran remontarse a sus recuerdos de un padre tiránico e irrazonable. Quizá ella ha jurado, jamás seré como mi padre, amaré a mis hijos. Ellos no me tendrán miedo como yo temía a mi padre. El padre no solo le hizo daño a ella, sino que ahora les está haciendo daño a los hijos de ella debido a la reacción de ella hacia el extremo contrario. En ocasiones, los recuerdos del pasado hacen que una madre sienta profunda aprensión cada vez que el padre les pega a los niños. La madre, que ha sido condicionada para asociar enojo con disciplina, atribuye una motivación de ira a todo el que le pega a un niño. El niño percibe el deseo de la madre de protegerlo y llora por ella cada vez que el padre intenta disciplinar. En las ocasiones que el padre sí disciplina al muchacho, el hecho de que el niño sepa que ella no está de acuerdo impide que la disciplina sea eficaz y hace que el niño se vuelva chantajista. Es tiempo de dejar de reaccionar contra el pasado y empezar a actuar como Dios y la buena razón mandan.